Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy continuamos con el libro del doctor Juan López Vergara. Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Como te decía del doctor Juan López Vergara, te entrego el segundo capítulo, una historia de amor en la que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa, pero el hombre tiene que dar su respuesta. Recuerda, es Dios y hombre, hombre y Dios. Para que se complete la ecuación, es así. Dios toma la iniciativa, pero nosotros tenemos que responder desde nuestra libertad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José ben Jacob, de faz grave y serena, a la vez con tupidas cejas que se juntaban sobre su aguileña nariz, era el menor de varios hermanos. La mayoría de ellos se vieron obligados a emigrar. Nazaret no era un lugar en donde abundaba el trabajo, era una aldea chiquitita. Él decidió quedarse con su papá, sino anciano ya mayor menestral, experto, que también tenía un campo y unas cuantas ovejas a las que conocía por su nombre. A José le embelesaba un himno en que sus labios cobraban nuevo sentido, el sentido de la maravilla, el cual se cantaba al amor de Yahvé, siempre fiel en particular, cuando revela que David lo invoca, Padre mío, mi Dios. Salmo 89, versículo 27. Como hijo del pueblo elegido, tenía la certeza que la memoria permite dar a los acontecimientos que se produjeron en el tiempo una significación que va más allá del tiempo. Estaba agraciado por la piedad de los anahuins. Los anahuins son los más pobres. En mexicano es los más fregados. Esos pequeños, quienes se descubrían envueltos en la epifanía del misterio de Dios, y habita en lo maravilloso. Y consideraba que al acercarse al misterio del Altísimo como su Padre, no temía exagerar, porque es imposible exagerar tratándose de un misterio tan grande. Recuerda, ante el misterio, lo único que nos queda a los seres humanos es ponernos de rodillas. Cuán bello misterio se pierde su significado al no ver su inmensidad. Pensaba y pensaba. Había un extraño encanto en él. Un hombre bueno, movía los corazones de aquellos con quienes convivía, asombrado de la creativa amabilidad con que los trataba. Trata a los demás como quieras que te traten a ti, dice nuestro Señor en el Evangelio. Haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. Un bendito Dios que no deseaba otra cosa que servir. Un bendito Dios que no deseaba otra cosa que servir, mostrándose transparente en sus intenciones últimas y las más de las veces sin decir palabra, lo cual sucedía todo el tiempo. Él atraía de manera espontánea. El invierno había llegado, el sol era pálido y el aire cristalino y frío. José traía sus ropas pobres y el manto remendado. Aguardaba junto a Jacob ben Matán, su padre, para que les dieran trabajo. Él, que era delgado pero macizo, se apretó bien la capa. Había dejado encargadas sus ovejas a uno de sus nietos. Padre e hijo se levantaron temprano para estar desde las primeras horas en el lugar en los que los capataces contrataban a sus jornaleros. ¿Recuerdas aquella parábola de el hombre que sale a buscar trabajadores para su viña? Hombres de trabajo dispuestos a realizar cualquier labor, lo que se necesitara desde simples cargadores de material hasta competentes maestros de obra, esperando ganar su denario por todo el día. Y la parábola dice que le dijo el dueño de la viña, empiézale a pagar por los últimos y los primeros los dejas al último.
y les empezó a pagar bien. ¿Por qué? Porque un denario era lo que se necesitaba para comer un día, al día siguiente. Aquellos menestrales, después de varias horas, volvieron a su finca. Un atardecer en el que el paisaje era una belleza indescriptible hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales. Una sensación de paz se mezclaba con el temor. José miró su dolor en el rostro de su padre, surcando por hondas arrugas. Su lucha no era fácil. Era el 4º día y aún no habían encontrado trabajo. Un extraño silencio cuya duración no podría calcular fue interrumpida por el padre de José. Entre tanto, entonaba un canto con original frescura que conservaba intacta la espiritualidad de Israel. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Su mirada era la de la fe y enseguida le dijo. Esto viene en el Salmo 67, versículo 6. Dadas las circunstancias, hijo mío, nos vemos obligados a ir a buscar trabajo en Tiberíades, le dijo el padre de José, una ciudad pagana en territorio nuestro. Ha llegado el momento de hacerlo. Muchos lo consideran una ofensa, una habitual conspiración contra nuestra vida. Una ciudad pagana en territorio galileo. ¿Pero acaso no prometió Yahvé a Abraham, nuestro padre en la fe y el primer misionero, justo al instituir su vocación providencial, que por él serían bendecidas todos los linajes de la tierra? Libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. José, silencioso, pensaba que esto tendría consecuencias de largo alcance, un sentido oculto. Enseguida José, que se mantenía callado en un oyente y creativo silencio, le confió. Esto era algo, querido hijo, que Matán ben Eleazar, tu abuelo, que te quiso como la niña de sus ojos, incendiado de amor, no se cansaba de enseñarnos. Dios cuida de todos con cariño y más. Te invito a que repitas esa frase. Dios nos cuida a todos con cariño y más. Dios nos ama. Para nosotros, miembros del pueblo elegido, asumir la fe en el marco de un horizonte. Para nosotros, miembros del pueblo elegido, asumir la fe en el marco de un horizonte infinito con el fin de que todas las naciones conozcan la salvación de Dios, significa que vivir el presente implica también vivir de la memoria. Pasó el tiempo y padre e hijo, hombro con hombro y mano con mano, trabajaron en Tiberíades. Estando de nuevo en Nazaret, un buen día, José con inmensa gratitud recordó a su abuelo, un anciano de rostro bondadoso, un santo varón favorecido con una particular sensibilidad, quien le enseñó que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Esto lo consideraba un pilar no negociable de la fe del pueblo elegido. Y también tú y yo, misericordia quiero y no sacrificios. Ir viviendo, aprender a ser misericordiosos como María, como el Señor San José y sobre todo como el Señor Jesús, que lo aplicó de una manera divina, lo divinizó al vivirlo. Así que recuerda, misericordia quiero y no sacrificios. Este viene en el libro del profeta Oseas. Y recordaba, como si la estuviera oyendo, ahora cuando estando recostado en su humilde habitación, por la ventanilla se filtraba la luz, una luz serena y limpia, y su voz extrañamente vibrante e intensa provocó que sus ojos se clavaran en él maravillados, la arenga que pronunció. Recuerda, si gustas conseguir el libro del doctor Juan López Vergara, Alégrate favorecida, el Señor está contigo, llámame al WhatsApp, mándame un WhatsApp al 33 12 76 30 11. Recuerda, soy Memo. Continuamos la lectura. Y recordaba como si la estuviera oyendo. Ahora, cuando estando recostado en su humilde habitación, José, por la ventanilla,
se filtraba la luz, una luz serena y limpia, y su voz extrañamente vibrante e intensa provocó que sus ojos se clavaran en él maravillados. La arenga que pronunció: nuestra relación con Dios deriva no solamente de la oración y la sinceridad de corazón, sino también de nuestra actitud con respecto a los pobres. No debemos olvidar que la lectura de nuestra historia que realizamos vincula en continuidad los hechos anteriores. A Ezequiel se le pidió que comiera el rollo de la ley para que ingerida la palabra la convirtiera en su propia carne y la gente pudiera ver la ley de Dios en un cuerpo vivo antes que en un pergamino muerto. Esto viene en el profeta Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y por eso nosotros también debemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer la palabra, hacer la vida en nuestra vida. Es la meta de leer esta hermosa novela. Encarnar la palabra en nuestros sentimientos y en nuestras actitudes. Recuerda, por favor, los profetas, hablando en nombre de Dios, puntualizaron que la calidad de la fe depende de la justicia en la tierra. La justicia de Dios, recuerda, es darle a cada quien lo que necesita. La justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece. Y por eso debemos de aprender a vivir en la justicia de Dios, para que nos vaya bien en la vida. Y el carácter de justicia en la tierra ha de juzgar a partir de la forma como se trata a los grupos más vulnerables de la sociedad, las viudas y los huérfanos y los extranjeros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, dice nuestro Señor que está harto de sus sacrificios que hacía el pueblo. Él decía, cuando ayudes a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, dice, vengan y hagamos cuentas, y aunque tus pecados sean tan rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Aquel abuelo de José, que quería una sola cosa, a Dios y a los pobres, de una inteligencia poco común, entusiasmado, remató su arenga. Es algo que está en el corazón mismo de nuestra fe. Ya nosotros en el Nuevo Testamento vemos que dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo ayudas? Y esto José lo aprendió de su querido abuelo, sobre todo por su ejemplo, un día sí y otro también. Recuerda, por eso nuestro Señor dice que a cada día le basta su afán. Y todos los días debemos de ayudar a los pobres. Todos los días debemos de estar para los demás. No más que no sé por qué no vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será porque cuesta mucho? ¿Será como dice San Pablo en la carta a los Romanos? El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Pero todos los días es día para ayudar. Desde el día que amanecemos, dale gracias a Dios. ¿Y para qué te tiene Dios? Para ayudar a otro. A él le tenía una confianza absoluta. Desde pequeñito a José le gustaba ir a visitarlo, un viejo cálido y lleno de alegría. Él conocía a su nieto mejor que nadie. Le llamaba la atención la serenidad de su mirada, su firme cuello, el tono saludable de sus mejillas, pero sobre todo su silencio. José, su nieto menor, hablaba sin palabras. Y a la medida que aprendamos en este mundo ruidoso a guardar silencio para escuchar al otro, vamos a tener esa sabiduría de Dios en nuestra vida. En una ocasión, estando un forastero de pie en el camino con sus ropas vulgares, y sucias, los pies desnudos en el polvo, sin capa y sin una moneda en la bolsa, perdón, su abuelo de José, el señor San José, le miró con piedad, expresándole una bendición, mientras le ofrecía unos higos maduros y dulces que resumaban miel para luego regalarle sus sandalias. Esta experiencia
Marcó el corazón del niño José al ver a su abuelo dando profundamente y aquel extraño aceptando con humildad hasta besar sus manos en muestra de gratitud. José valoraba mucho los gestos de generosidad, pero lo conmovía aún más ver las reacciones de agradecimiento. Una vez el doctor Juan López Vergara, el autor de este libro, me dijo que la vida es de ida y vuelta. A veces nos toca dar, a veces nos toca recibir, pero entender eso, que cuando tú me das, yo tengo que regresarte algo a cambio de, y es la gratitud, una gratitud sincera. Y cuando uno da sin esperar nada a cambio, también es bonito que te agradezcan, porque tú sabes que solamente estás haciendo la obra de Dios. Recuerda, la vida es para allá y para acá, de ida y de vuelta. Y a la medida que vamos entendiendo esto, nuestra vida va siendo más fácil, más llevadera. Así como su abuelo de José, de San José, del Señor San José le enseñó, entonces también enseñemos a nuestros hijos a compartir y no a acumular. Su abuelo, quien dejó tras de sí una estela de admiración, de camino de vuelta descalzo le enseñó al Señor San José, al niño José. Nuestro desafío, mi querido nieto, es irradiar la compasión y el amor del Altísimo en nuestros hermanos más pobres. Y los pobres tienen muchos rostros y hay mucha clase de pobreza. Un pecado rompe el orden del universo. Una buena acción lo restaura. Esto es todo simple. Esto es todo. Simple como la verdad, simple como la evidencia. Y no me cansaré de insistir que ahí reside la perfección de Dios, su divina presencia, porque su misterio es Gesed, o sea, gracia, misericordia. Entre tanto, recordaba José estas palabras, su padre le avisó que iba a salir. Se preguntó a dónde iría, dado que se veía tan contento. Él se dirigió a la casa de Joaquín ben Amós, el papá de María. Joaquín, quien no hacía mucho había enviudado de Jana, no se dio cuenta que llamaban a la puerta. Su suegro, el abuelo de María, Ezequiel ben Esdras, que todos los días los visitaba, fue a abrir. Shalom Alejem, le recibió el viejo Ramiro con una sonrisa de infinita amabilidad. Él le tenía un hondo respeto a Jacob ben Matán. Vengo a hablar con Joaquín, tu yerno. El rabino llamó a Joaquín, que contestó que iría enseguida. El rabino Ezequiel hizo ademán de marcharse, pero le pidieron que se quedara. Jacob ben Matán, sin muchos preámbulos, tomó la palabra. Joaquín, te conozco como un creativo artesano, piadoso hermano, hombre noble y amable y gentil. He escogido a tu hija María para que sea la esposa de José, mi hijo menor. Joaquín sonrió asintiendo con su cabeza. Tengo para ofrecer una pequeña dote, pero la juventud y la vida están con José. El corazón de Joaquín saltó de gozo con sus manos cruzadas que descansaban en el mantel. Un antiguo sueño parecía cobrar forma en tan sublime propuesta. Jacob ben Matán, al ver su sonrisa, le dijo: José, mi hijo menor, es la luz de mi alma, y suspiró, no sin pensar que su hijo era garantía. Su bondad iluminará la vida de María, ya que todo él está impregnado del amor del Altísimo. Remató, olvidando su habitual prudencia y no sin contemplar a Joaquín con aire inocente. Él comprendió muy bien por qué su corazón saltaba de nuevo y conservó este recuerdo con cada una de aquellas palabras, alzando sus ojos mientras se figuraba un viejo pastor con su oveja preferida, pues eso parecía ser José para su padre. Las miradas del abuelo y del padre de María se cruzaron fascinadas, experimentando un sentimiento de inefable comunión. Al padre de José se le hacía tarde para darle la noticia a su hijo,
Pero el venerable Ramiro replicó impasible: no te vayas, Jacob ben Matán. Y pasó el brazo sobre los hombros de él. Y sin antes de compartir una copa de vino, símbolo de la vida y la alegría, en honor de María y de José. Al volver a casa, encontró a su hijo despierto. Le dijo que había sido desposado con María, la hija de Joaquín ben Amós y nieta del viejo rabino Ezequiel. En un año celebraremos su matrimonio. En el alba de aquel joven que se limitó a sonreír, palpitaba una perceptible alegría. Le fue imposible conciliar el sueño saboreando el nombre de María. Bendito sea su nombre. Eso le dio oportunidad de ser testigo del amanecer. La belleza era indecible. La verde hierba parecía un pañuelo perfumado. Todo el paisaje se volvía un salmo de alabanza a su creador. El canto de los pajarillos le hablaban de él, cual llamaradas de su amor. En el fuego interior de su espíritu acogió aquel paisaje con una manifestación de Dios, un reflejo de su belleza y su resplandor. Y se preguntaba si el lenguaje divino no entraña la experiencia del Altísimo en sus vidas. Así su desposorio respondía a una historia de amor en la que Dios tomó la iniciativa. Terminamos el capítulo. Vamos a reflexionar. Vamos a ver las preguntas de la señorita Ana Alicia López Vergara Newton, que nos van a ayudar para profundizar más este capítulo donde Dios toma la iniciativa. Preguntas de reflexión del capítulo 2. Una historia de amor en la que Dios toma la iniciativa. En el relato, en la página 29 se menciona que la memoria permite dar a los acontecimientos que se produjeron en el tiempo una significación que va más allá del tiempo. ¿Cómo explicas esto? ¿Encuentras algún ejemplo a la luz de tu propia vida? Cuando uno voltea hacia atrás, esto es mi respuesta a esta primera pregunta. Cuando uno voltea hacia atrás y ve todo lo que le pasa en la vida, sabes que Dios tiene un plan más grande de esa pequeña cosa que te pasó o esa gran cosa. ¿Y cómo lo explico? Cuando yo me encontré con el Señor, tenía una amiga, Leticia Ahumada, que yo no sabía que la Biblia no se agarra y se lee así, que pongas el dedo donde, eso no se hace. Pero en esa época yo todavía no estudiaba la Sagrada Escritura. Y pues dicen que un ciego guía a otro ciego y los dos se caen al pozo, dice la palabra del Señor. Pero lo que te quiero contar a la luz de esto que acabamos de ver, de esta pregunta, es que siempre me salía Isaías 49. Yo te he hecho luz para las naciones, para que seas la luz de mi pueblo Israel. Y yo me emocionaba y yo decía, yo voy a ser luz para los demás. Y mira, hoy el Señor me tiene aquí compartiéndote el libro del doctor Juan López Vergara. Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Y lo compruebo porque gracias a Dios sigo compartiendo su palabra y me dejo iluminar por la palabra del Señor. Y tú ves los acontecimientos de tu vida y ves que todo es para el bien de los que Dios ama, dice San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8. Segunda pregunta, ¿qué significa para ti la idea de que nuestra relación con Dios deriva no solamente de la oración y la sinceridad del corazón, sino también de nuestra actitud con respecto a los pobres? Recuerda, yo lo contestaría de esta manera: el ser cristiano, el ser seguidor del Señor, el ser discípulo, misionero, sacerdote, obispo, catequista, maestro de Biblia, de la pastoral social, de la pastoral profética, no deriva en que tengamos un distintivo.
sino que deriva de la medida que nosotros ayudamos a los demás. Ahí se ve si es alguien buen cristiano. Una anécdota del doctor Juan López Vergara en todos los cursos que he tomado con él. En una ocasión nos dijo, ¿cómo sé yo si alguien es buen cristiano? En que nos llegan al bolsillo y soltamos. ¿Sale? Cuando alguien te pide ayuda y tú eres bien rezador y comulgas y tienes para ayudar a la otra persona y le dices no tengo, no puedo. Y en cambio, cuando tú vas caminando en la calle y ves que vienen caminando unas personitas, me pasó ayer, venía un grupo, papá, mamá, hijo, la mamá venía tocando la tambora, el papá venía tocando, no sé si era un saxofón, era como una corneta, no sé qué era, y el chiquillo llevaba un sombrerito pidiendo, y la señora también traía su sombrerito, el señor no porque traía las dos manos ocupadas. Y de repente vi que ellos venían, yo iba hacia la tienda, y vi que iban saliendo dos personas que yo los veo, son mis vecinos, traen buenos carros, tienen buenas casas, se ve que viven holgadamente, yo no sé, estoy juzgando. Pero cuando se encontraron a estas personas, se pasaron de largo como si nada. A mí me enseñó la palabra de Dios, que al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo niegues. Yo saqué, siempre cargo un billetito de 20 pesos. Dice el doctor Juan que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda, pero te lo estoy contando para que veas lo que significa la actitud respecto a los pobres. Y esto es para gloria del Padre, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y pues se lo puse y la señora se me quedó viendo emocionada y me dice, muchas gracias. Le digo, Dios se lo regaló. ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no le ayudas? ¿Va? Acuérdate, cuando nosotros sabemos que Dios nos regala todo, es para compartir al que tiene menos. Así vivo mi relación con Dios y con los demás. Intento. Cada día es una lucha. Pregunta número 3. En la lectura se menciona nuestro desafío, mi querido nieto, es irradiar compasión y el amor del Altísimo en nuestros hermanos más pobres. Y los pobres tienen muchos rostros y hay mucha clase de pobreza. Un pecado rompe el orden del universo, una buena acción lo restaura, dice en la página 33. ¿A qué te inspira este desafío? Amar y ayudar a los demás, pero primero a experimentar todos los días el amor de Dios en mi vida. En tu vida has sido testigo de cómo una buena acción puede restaurar el orden del universo, sí. Porque si tú perdonas, si tú ayudas, la otra persona, aunque no sea creyente, empieza a creer en Jesús. Te cuento una anécdota. Yo hace muchos años fui ministro de la Eucaristía y el Señor me regaló un gran don. Eso es un gran regalo del Señor. Y el Señor me dio la gracia de hablarle a las personas al corazón, no al entendimiento, al corazón. Y eso es lo más profundo del hombre. Y yo llevaba mi campanita y la gente, los ministros, yo los veía así muy serios y muy solemnes. Y yo decía, eso no es. Yo ya estudiaba la Sagrada Escritura. Y yo decía, bueno, pues sabe, a la tierra que fueras haz lo que vieras, pero yo no podía ir así con mi campanita y talán, talán, talán. Yo iba y saludaba a la gente, buenos días, mira, traigo al Señor, pídele lo que quieras, ayúdalo. Y así yo me la pasaba allá en mi barrio de Lomas del Batán, en la parroquia del Señor de los Milagros. Estaba de párroco el padre David Cortés Cortés.
y le llevaba muchos chismes a él, pero él no, gracias a Dios nunca me dijo nada y yo iba así. Y un día llegando, a la anécdota que voy, es un día llegando a las tortillas, la señora me dijo, Memo, ¿qué es lo que comes? ¿Qué diario nos sonríes cuando pasas con el Santísimo? Nos dices que le pidamos. Y me quedé pensando y le dije, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, elimíname. Y le dije, no es donde compro las tortillas, no es lo que como, es el encuentro personal que tengo con el Dios vivo, que me ama inmensamente y que este amor me hace amar a los demás. Pregunta número 4. ¿Estás de acuerdo que el desposorio de José ben Jacob con María responde a una historia de amor en la que Dios ha tomado la iniciativa? Sí. ¿De qué manera y cómo podrías explicarlo? Por ejemplo, en mi caso, que soy diabético desde niño. Si no fuera por esa iniciativa que Dios tuvo en las consecuencias de la genética, que yo nací con este gen de la diabetes, que se desarrolló muy rápido, yo no sería lo que soy yo, porque Dios ama y Dios quiere el bien para todos y todo lo que pasa es para el bien de los que amamos a Dios. Solamente así lo podemos descubrir esto, que Dios tiene la iniciativa para bien de los hombres. Porque como dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2, Dios quiere que nos ofrezcamos como hostias vivas, trituradas por el bien de los demás, porque la voluntad de Dios es lo bueno y lo perfecto y lo agradable. Te invito pues a que sigas en el canal de YouTube estas narraciones. Y hoy hablé con el doctor Juan y me dijo que le parecía bien. Continuamos entonces, alégrate favorecida, el Señor está contigo, de Juan López Vergara. Y estas preguntas están hechas por la señorita Analicia López Vergara Newton, hija del doctor Juan López. Mándame un WhatsApp, 3312-763011, y nos ponemos de acuerdo para entregarte tu libro, 100 pesitos. Te va a servir porque vas a poderlo compartir con los demás. Vas a poder enseñarle a tus hijos como María y José enseñaron a Jesús a vivir. Al Señor San José y a la Virgen Santísima María y a mi Señor y mi Dios y mi todo, Jesús de Nazaret. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Te esperamos para la próxima entrega. No te la pierdas y por favor comparte 3312-763011. Alégrate favorecida, el Señor está contigo. Buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por compartir. Gracias por ayudar.